Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. Hoy se dio una trifulca frente al Congreso de la República. El saldo, 7 personas heridas, incluyendo algunos diputados. Un grupo de manifestantes que exigían la bolsa segura y vivienda se colocó sobre la Octava Avenida de la Zona 1 y le cerraron el paso a los congresistas que querían entrar. El diputado Santiago Nájera sí entró, pero lo intentaron jalar del saco para no dejarlo pasar. Todo empezó a descontrolarse, sobre todo cuando los diputados de la bancada, todos comandados por Roberto Alejos, quisieron entrar. Fue entonces que sucedió el zafarrancho y hubo desde abucheos hasta piedras y sobre todo golpes entre la seguridad de los parlamentarios y los manifestantes, los agentes de la PNC e incluso trabajadores del Congreso. El resultado, 7 personas heridas y 2 capturados, entre ellos un menor de edad. Entre corredores se decía que los manifestantes eran pagados por el Partido Patriota para evitar la sesión plenaria y no permitir la elección de una nueva junta directiva, algo que fue negado por los patriotas. Luego de que los manifestantes arremetieran en contra de diputados y trabajadores del Congreso, donde más de 7 personas resultaron heridas, se logró contar con más de 115 votos dentro del hemiciclo parlamentario, pero luego dentro del Congreso, los diputados oficialistas y diputados de oposición empezaron a discutir dentro del Congreso, donde la diputada por Huehuetenango, Sofía Hernández, del partido Líder, quien aduce que el diputado del Partido Patriota, Alexander Castillo, la agredió cuando ambos peleaban por un micrófono. El parlamentario se cayó encima de la diputada y ella aduce que fue agredida. Ante ello, los fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes al Parlamento para tomar declaración de la legisladora en contra de Alexander Castillo. Posteriormente, la legisladora fue trasladada a un centro asistencial porque tuvo que usar oxígeno luego de este enfrentamiento. Sigamos con las noticias. He de contarle que al asesino de la abogada penalista Lea de León le han dictado una sentencia de 90 años de prisión. El asesino de la abogada penalista Lea de León ha sido sentenciado a 90 años de prisión. Jairo Hernández Reyes fue condenado por el Tribunal 11º de Sentencia Penal, quien encontró suficientes las pruebas, entre ellas del testimonio de 2 agentes de la Policía Nacional Civil, pero sobre todo el de un colaborador eficaz quien afirma que el ahora sentenciado era parte de una estructura denominada Los Caradura, dedicada al sicariato, robo de motocicletas y narcotráfico, que opera en Escuintla y la zona 7 capitalina. Jairo Hernández Reyes es un sicario que no solo es culpable del crimen de Lea de León, sino de otros más. El del coronel Gonzalo Enríquez Espinosa Mérida en la calzada Roosevelt el 18 de octubre de 2012, del piloto de la profesional del derecho, Noemías Segura Avedaño. El Ministerio Público comprobó que el 14 de febrero de 2013, Jairo Hernández Reyes disparó 14 veces desde una motocicleta a la abogada de León en la intersección del carril auxiliar de la Avenida de la Reforma y Octava Calle, zona 9. Ahora que se tiene el culpable material del hecho, queda encontrar quién es el intelectual. Se supone que el crimen de la abogada estaría vinculado con una estructura criminal dedicada a la estafa de inmuebles. Queda a conocer que si el MP ahondará en las pesquisas.
En la segunda fase de personas implicadas en la red de traslado de reos dentro del sistema penitenciario, el juez de mayor riesgo resolvió la situación legal de 3 procesados más. Edgar Camargo, el director del sistema penitenciario, quedó sujeto a proceso por lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo por 3 traslados anómalos, al igual que Carlos Cermeño por tráfico de influencias y asociación ilícita por considerar que existe posibilidad de entorpecer el proceso. He de contarle que de los últimos hechos de muerte registrados, de reos registrados dentro del sistema carcelario, el juez de mayor riesgo resolvió que Alejandra Saraí Reyes, pareja sentimental de Byron Miguel Lima Oliva, permanezca en su casa esperando que concluya el proceso. En el caso de los traslados, también quisiera en este momento. Más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Vamos con las noticias, y es que los técnicos económicos de la Junta Monetaria se encuentran analizando la viabilidad de aceptar 3 préstamos y bonos del Tesoro Nacional para poder financiar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación del año 2015 que ha sido presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso. La Junta Monetaria analiza 3 préstamos y bonos del Tesoro que el Ejecutivo quiere utilizar para financiar el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2015. La solicitud con relación a los préstamos que estarían financiando el presupuesto 2015 ingresó la semana pasada a Junta Monetaria y en este momento se encuentra en los técnicos preparando los análisis correspondientes. Estimamos que una vez ellos concluyan con el análisis correspondiente se pueda elevar a consideración de la Junta, lo cual podría ser en las próximas semanas. Es un préstamo por 340 millones del Banco Mundial, uno de 250 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, también está otro de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y también se encuentra la parte correspondiente a los bonos que financiarían el presupuesto del próximo año. En realidad ese está expresado en quetzales y el resto está expresado en dólares. Según el presidente del Banguat, Julio Suárez, en 15 días podría existir un dictamen sobre otras formas de financiar el presupuesto del 2015. He de contarle que el presidente de la República se abstuvo de declarar, de dar algún tipo de señalamiento o conclusión respecto al proceso de antejuicio que se sigue en contra del diputado oficialista y fundador del Partido Patriota, Gudy Rivera. El presidente Otto Pérez Molina fue muy breve en sus declaraciones en cuanto al antejuicio que solicitó el Ministerio Público y la CICIG contra el diputado Gudy Rivera, señalando que aún quedan muchas dudas en el ambiente. Mi opinión está de más porque esto es un proceso que debe de seguirse, así que nosotros vamos a ser respetuosos, ya lo dijo el mismo diputado Gudy Rivera, vamos a ser respetuosos de lo que digan las instancias que les corresponden, en este caso el Ministerio Público, el juez o la Corte Suprema de Justicia, y vamos a respetar. Yo creo que aquí deberán de aclararse muchas de las dudas que han estado en el ambiente, por qué Gudy fue recibido en la oficina de la magistrada, por qué lo citó un día inhábil, por qué la grabación. O sea, hay una serie de cuestiones que no me corresponden a mí aclararlas, sino que le corresponden a las instancias encargadas de la justicia. El viernes último, la CICIG informó sobre la solicitud planteada en contra del diputado oficialista por la denuncia promovida por la magistrada Claudia Escobar, quien asegura que Rivera la amedrentó para que favoreciera a la vicepresidenta Roxana Valdetti para ser restituida como secretaria del Partido Patriota. El Instituto Nacional de Electrificación, INDE, y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa en Honduras firmaron hoy en la ciudad de Guatemala el convenio marco de cooperación que propicia futuros intercambios comerciales de energía eléctrica conforme a las necesidades que cada uno de los países que están regulados dentro del marco legal del mercado eléctrico regional como parte de la política de integración energética de América Central. Este convenio permite establecer un marco legal entre ambas empresas estatales, facilitando la colaboración interinstitucional, intercambio de conocimientos técnicos, socioambientales, científicos, tecnológicos e intercambios de energía, asimismo el desarrollo conjunto de actividades de investigación y desarrollo de proyectos en el campo de las energías renovables. ¿Sabe usted, en el plano internacional, al menos 1.000
tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45, sus noticias de forma diferente. De los dos temas que hemos seleccionado, y doña Silvia Jereda y un servidor, vamos a entrar rápidamente con el primero. Ustedes han visto los disturbios que se han ocasionado de esta mañana en el Congreso y que persisten todavía. Diputados agredidos, personas agredidas, policías agredidos, y creo que menos los 4 que estamos aquí ha sido agredido todo el mundo. Y es especial la ciudadanía de este país, que es agredida porque impiden algunos que las instituciones funcionen como debieran. Ese es el tema que vamos a tocar. Tenemos 3 personas, un invitado por teléfono, el diputado Roberto Alejos, y 2 en el estudio. Gloria Álvarez, del Movimiento Cívico Nacional, y José Carlos Sanabria, de Asíes, analista en temas políticos. Damas y caballeros, buenas noches. Y doña Silvia Jereda, yo creo, Silvia, que lo primero es... escuchemos a Roberto porque nos trae en directo desde el Congreso qué es lo que está pasando. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Silvia, buenas noches, Pedro. La verdad que estamos aquí, adentro del hemiciclo parlamentario, desde la 1 de la tarde. Nos costó horrores entrar, como pudieron ver ustedes. Fueron pateados y pateadas diputadas, golpeadas, maltratadas, y al fin algunos recibimos pimienta, gas con pimienta, etcétera, etcétera, para lograr entrar a celebrar la sesión plenaria. Sin embargo, al ingresar al hemiciclo parlamentario, poco antes de las 2 de la tarde, que era la hora en que estaba convocada la sesión, el presidente Arístides Crespo levantó la sesión, aluciendo que no había quórum en junta directiva. La sesión se ha abierto, se cierra, él regresa a cerrarla, nosotros la volvemos a levantar. Ahorita estamos en un impasse, él está sentado en su silla, evitando que haya sesión. Mientras él esté presente, ningún vicepresidente puede abrir la sesión, y hay más de 100 diputados, 110, 15 diputados en estos momentos, sin poder sesionar, habiendo presidente, 3 vicepresidentes, secretarios, porque saben que se elegiría en estos momentos una junta directiva de oposición, y por eso se están negando a abrir las sesiones. En esas circunstancias estamos, a estas horas de la noche, en donde estamos dispuestos a quedarnos todo el tiempo que sea necesario. Roberto, para posicionar el tema y luego seguir con los invitados, ¿cuál es el problema fundamental de todo esto? Bueno, el problema fundamental es que se anunció que la oposición se iba a aliar para quitarle la dirección y administración del Congreso ante el fracaso que se ha dado al Partido Patriota. El Partido Patriota trató durante todo este feriado largo, digámoslo así, de convencer, de comprar, de lo que ustedes quieran llamarlo, a los distintos diputados de las distintas bancadas, y hoy hay más de 100 votos a favor de que el Partido Patriota no siga dirigiendo el Congreso de la República por la forma en que lo ha dirigido, y por eso es que ellos no quieren abrir la sesión para no ser destituidos de alguna manera y cambiados, ¿verdad? Porque ellos quieren seguir dirigiendo el Congreso. Roberto, yo tengo entendido que a los diputados les fue quitado el internet, que inclusive están algunos sin acceso a ningún tipo de comunicación. De alguna manera se podría decir que los tienen prácticamente retenidos en el Congreso. Sí, digamos, nosotros cuando yo fui presidente del Congreso instalamos el canal de televisión del Congreso, mandaron a apagar ese canal para que no se transmita el bochorno que está sucediendo aquí adentro. El internet del Congreso han tratado de apagar el tablero electrónico que lleva la cantidad de diputados presentes, por ejemplo, pero el personal del Congreso le hace caso al Pleno y no a la Junta Directiva como debe ser, y eso nos permite seguir funcionando. Y una pregunta, ¿quiénes estarían siendo quienes sustituirían a la Junta Directiva liderada por el Partido Patriota? ¿Cuál es la propuesta? El acuerdo en estos momentos es este servidor como presidente, y después proporcionalmente de acuerdo al tamaño de las bancadas, es decir, la bancada líder, que tiene 55 diputados, llevaría 3, la bancada UNE llevaría 2, el partido Todos llevaríamos 2, incluyendo al presidente, un diputado de Creo y un diputado de los independientes, de que son más de 9 votos. Así estaría conformada la Junta Directiva. Muy bien, Roberto Alejos, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de lo que ocurra, y ahí se repone de la rociada esta mañana de pimienta y de algunas cosas. Ajá. Suerte y a ver qué pasa.
Bueno, gracias. Mucha suerte, vamos a estar al tanto. Gracias. Al aniversario de la revolución del 44, ¿necesitamos otra revolución, Gloria? ¿O esto es la revolución o la antirrevolución? Yo creo que esto definitivamente demuestra que un cambio sistemático es necesario. No sé si es una reforma constitucional, no sé si es una refundación del Estado de Guatemala, pero estamos viviendo esta crisis, a la par una crisis de la Corte Suprema de Justicia, o sea, el país está paralizado y ya sea porque se quiere una nueva junta directiva o porque se quiera la junta directiva del Partido Patriota, no importa dónde esté uno, lo que uno puede ver es que nuestro actual Parlamento no está defendiendo los intereses de la ciudadanía. Ahí hay 158 voluntades que simplemente se dividen y como el mismo Roberto Alejos lo dijo, el fin de semana fue utilizado para ver quién compraba la voluntad de quién. O sea, ya resulta que los guatemaltecos no nos podemos ir a descansar o a conmemorar la revolución o como lo quieran llamar, sin que no tengamos nosotros la garantía de que vamos a regresar a labores y de la nada en el Congreso existe esta crisis. ¿Por qué? Porque un partido quiere controlar la junta directiva u otro quiere hacer exactamente lo mismo. Y me pregunto yo, si seguimos este jueguito de estira y encoge, donde cada partido está viendo dónde mete a su gente, ¿a qué horas gobiernan para el resto de Guatemala? ¿A qué horas el resto de 13.999.000 guatemaltecos que quedamos de sobra? ¿Dónde están esas propuestas? ¿Dónde está esa deslegislación tan necesaria? Tenemos 70.000 leyes en este país que no funcionan para nada y pareciera que el Congreso está más interesado en ver quién juega la pelotita y el partido allá adentro, pues. José Carlos, sí. Aquí Roberto nos planteaba también, hay un tema inicial que es una violencia muy fuerte, que no querían dejar a los congresistas entrar. Ahorita vemos, Arístides Crespo ha tomado medidas muy drásticas, cortar el internet, cortar el canal, cortar las comunicaciones. Más de 100 diputados se resisten a irse del hemiciclo. ¿Todo esto es legal? ¿Es ilegal? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos de pie viendo este circo desde afuera? Bueno, creo que es lamentable la situación. Evidentemente este tipo de situaciones no se deben de realizar y principalmente un espacio donde primero está diseñado para generar debate, discusión sobre temas de interés nacional. Entonces creo que esto entra en un contexto que como ciudadanos nos debería de preocupar. Existe una posible repetición de la elección a jueces de la Corte Suprema y jueces también de magistrados de la Sala de Apelaciones. Tenemos un presupuesto que hay que discutir, que los impactos de que no se apruebe en términos de transparencia, en términos de gobernabilidad, también van a ser sentidos por la ciudadanía, por el Ejecutivo y por las instituciones públicas. Y tenemos también otros temas que deberían de estar siendo discutidos. Entonces, en este caso, estamos a pocos meses de entrar en un escenario electoral, es decir, el escenario preelectoral, y todas las variables que están alrededor de él están influyendo significativamente en el comportamiento de los diputados en este momento, y lo que avisoro es tener un poco más de lo que ha mostrado esta legislatura. Una legislatura que no ha tenido la capacidad de encontrar acuerdos en temas importantes. No ha tenido la capacidad de generar una legislación que permita atender precisamente las demandas y las necesidades de los ciudadanos. Si ha encontrado acuerdos, pues en situaciones específicas donde los beneficios pueden ser directos incluso para algunos diputados o algunas bancadas. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de la situación y el momento actual y las cosas muy lamentables que pasaron hoy, que no se deberían de volver a repetir, estamos viendo que tenemos un Congreso que tiene muchísimas dificultades para alcanzar acuerdos, donde no hay voluntad, al menos expresa, de muchos partidos políticos para buscar acuerdos y promover una gobernabilidad y alcanzar avances. Otro tema que está ahí en el tintero y que tiene un impacto también directamente contra el Estado es las reformas al Código de Trabajo. Pero dejemos ese tema que no es de hoy. Entonces, a mí me tenéis que dejar hacer una pregunta políticamente incorrecta, pero requiere una respuesta políticamente correcta. Antes se daba un golpe de Estado cuando había esto, para bien o para mal, y estallaba el momento. La pregunta es, en un marco democrático donde gente joven como ustedes no le gusta esto,
ni a los que no somos jóvenes, pero evidentemente la fuerza, el futuro, el presente está más de vuestro lado que del nuestro por cuestiones obvias. ¿Qué se puede hacer? Porque seguir así, y podemos seguir numerando problemas, seguir así es hacerle estúpido, como decía Nietzsche, creo recordar, ¿no? Yo no apoyaría bajo ningún punto de vista una medida democrática. Al contrario, yo le apostaría por fortalecer las instituciones, principalmente los partidos políticos, como entes articuladores de las demandas. Ahora, si en este momento los partidos políticos no están respondiendo o no son esas instituciones, deberían, uno, promoverse reformas, otro, también incrementar la participación de los ciudadanos que tienen voluntad de impulsar proyectos políticos partidarios en vías de consolidar proyectos de nación, proyectos Ahora, yo colectivos. tengo una pregunta al respecto, José Carlos. Gloria hablaba del colapso de las instituciones, del colapso del Congreso, del colapso de las Cortes. Pareciera que estamos ante un Estado fallido y todos esos intentos de crear nuevos partidos políticos, de tener propuestas ciudadanas, pareciera que ya vamos tarde. Es peor, yo creo que es peor que un Estado fallido, es un Estado que gobierna solo para sí mismo, y el problema es que nos han dejado a la ciudadanía completamente afuera. Yo siempre lo he dicho, en 1985, a raíz de que veníamos de la paranoia dictatorial, paramos teniendo 158 dictadores en un Congreso que hace lo que le da la gana. Y yo creo que este es el reflejo que venimos arrastrando desde hace 30 años de haber permitido que el Congreso tuviera tantos poderes. Y ha sido bastante maquiavélica la maquinaria, porque todos nuestros votantes se enfocan en la figura presidencialista y el Congreso casi siempre ha podido hacer lo que quiere cómodamente dentro de un anonimato, porque la misma ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, no exige que los partidos tengan elecciones primarias dentro de sí mismos para escoger a candidatos. Nuestros partidos no tienen institucionalidad, no hacen proselitismo, se pasan 4 años haciendo campaña y nuestra ley hasta se los aplaude. La misma ley electoral les permite pintar piedras y pintar postes. Entonces, tenemos un debilitamiento de los partidos políticos, no son institucionalizados para adentro, no se les exige tener elecciones primarias dentro de sí misma para escoger líderes. El ciudadano tampoco puede hacer nada si está indignado contra un diputado, porque hay más leyes que lo blindan y lo protegen que las que tiene el ciudadano para denunciar que un golpe de Estado. ¿Y quién lo da, Pedro? No, si el problema es que no tenemos... Yo te entiendo que antes se hacía así. La pregunta es, ustedes tienen 25, 30 años, ¿se van a morir 30 años más? Porque 30 años más a lo que yo voy es, no se puede dar un golpe de Estado porque ni siquiera hay quien lo dé. O sea, estamos tan mal que no tenemos ni quien lo dé. Ahora, una reforma constitucional yo creo que es absolutamente necesaria y hay cosas que hay que refundar, como por ejemplo el hecho de que el Congreso tenga una cámara en vez de 2. Hablemos de eso, hablemos de un listado nacional, hablemos de distrito. Hubo prorreforma con 75.000 firmas. Hubo propuestas de Asíes, de San Carlos, de Landívar. O sea, ha habido multitud de propuestas en mayor o menor medida. Llegan al Congreso y los diputados las bloquean. No ha existido un Congreso desde la época reciente que yo conozco mínimamente digno, entendiendo por tal gente que no se corrompa, que mire el país y no se mire su bolsillo, que no se cambie de partido. Hoy hemos visto un diputado de la gana cómo pasa a líder. Es decir, les importa un bledo la ciudadanía. La pregunta es, más allá de la teoría, pues la teoría ya está escrita, más allá de la teoría, un treintañero y una treintañera, ¿qué piensan hacer para que los que no tenemos 30 al menos nos muramos viendo algo propositivo y los que tengan 12 encuentren algo mejor? ¿Qué hay por hacer? Yo en este sentido lo veo como un proceso de transición de las instituciones democráticas. En principio, viendo el vaso medio lleno, yo creo que como sociedad hemos ganado muchísimo. Y prueba de ello la libertad de expresión. Hace 35, 40 años yo no pudiera estar ni con Gloria ni con ustedes hablando con la libertad que estamos hablando, sin tener miedo por que mi vida corriera algún peligro al salir del canal. Y así puedo enumerar algunas otras cosas. Yo lo que creo es que tenemos que tener una perspectiva de construcción de democracia, de construcción de instituciones. En ninguna parte del mundo las instituciones democráticas se construyeron de la noche a la mañana. Europa pasó muchísimos años construyendo las instituciones que tiene. Y aún hay países en Europa que tienen dificultades en corrupción, tienen dificultades en transparencia, tienen dificultades en una serie de medidas.
Yo creo que la apuesta acá es una apuesta por consolidación de nuestro sistema democrático. Y eso pasa, como muy bien dice Gloria, por reformas. Reformas que pueden ir del sistema político, como se puede encontrar la ley electoral y de partidos, reformas constitucionales. Bueno, pero esta ley, aquí hemos tenido con Pedro un desfile de diputados hablando de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Pésima reforma que no incluye las cosas y es que debería una de incluir. Claro. Exacto, ha sido una fantochada y aquí, porque lo dice uno de los televidentes, dice, bueno, pero venimos oyendo más de lo mismo y pareciera que el país no avanza hacia ningún lado. Y como decía Pedro, esto en otra época ya hubiera merecido hasta un golpe de Estado, que un Arístides Crespo se siente en una silla, que se resista a ir, que cierre las puertas del Congreso, que quite el Internet, que quite el acceso, es algo totalmente condenable y aquí no pasa nada. Y hay que condenarlos y ahí hay que fortalecer la ciudadanía, es decir, si queremos una democracia, tenemos que tener demócratas y los demócratas no se forman de la noche a la mañana. Esa pregunta viene al pelo como una que dice aquí. ¿Y quién pone a los diputados? Los ciudadanos demócratas. Por supuesto, entonces tenemos que consolidar, tenemos que consolidar ciudadanía, tenemos que consolidar instituciones. Y ese trabajo lo tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros desde ACIES, lo tienen que hacer los medios de comunicación, lo tienen que hacer las iglesias, las empresas. Si queremos una democracia, la tenemos que vivir. Y eso tiene que partir de patrones y tiene que vivir de que seamos demócratas. 30 años para una sociedad es un suspiro. Si consideramos la evolución y el desarrollo que han tenido democrático las sociedades. Nosotros no podemos pensar o no podemos esperar que de la noche a la mañana las instituciones avancen. Pero Carlos, insisto, otros países hay algunos... en la mitad de tiempo han hecho el doble. Es un espejismo. Claro, pero hay condiciones. A lo que yo voy es un poco que es necesario trabajar. Y hay que trabajar fuertemente. Y las vías que hay que trabajar son las vías democráticas. Bajo ningún punto de vista yo apoyaría una vía autoritaria. Al menos que coartara o que limitara lo que como sociedad ya hemos ganado. ¿Y qué herramienta democrática tienen hoy los ciudadanos para poder hacer algo ante lo que estamos viendo? Es que el problema perdón, pero es que el voto es una pantomima en este país, porque uno va a votar por una lista de personas que no conocen ni a la mitad, porque encima tenemos un sistema como que si aquí todo el mundo tuviera un doctorado PhD para poder entender unas leyes que las entiende el 2% de la población. Entonces tenemos un sistema diseñado como que aquí todos fuéramos eruditos y no nos basamos en la gran realidad, que es que aquí la mayoría de personas son analfabetas, no les gusta la política y quieren las cosas sencillas, simples y masticadas. ¿Cuál es el éxito de las redes sociales? Agarra una imagen, uno hace un dibujito de una ley y todo el mundo lo entiende. Leyes que en su vida se va a sentar el guatemalteco a leer. Si no hacemos caso de esa realidad y de ese sistema, que es lo que tenemos en este país, una ciudadanía que está pidiendo las cosas simples, sencillas y con palabras claras, vamos a seguir teniendo un sistema que está completamente alienado a la ciudadanía. ¿Qué hacen los ciudadanos? Votan por una lista de diputados, sí, pero son esos diputados los que eligen a nuestro contralor, a nuestros magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces, vivimos en la fantasía de que supuestamente es una democracia, pero realmente quien controla este país es el Congreso. Y mientras se siga controlando por listados la votación de los ciudadanos, es muy poco lo que podemos hacer. ¿Ustedes estarían por darle validez en las próximas elecciones, para lo cual hay que moverlo ya, a un voto en blanco? Es decir, un voto de no quiero a nadie. Quiero la democracia, pero no quiero a nadie. Es un voto afirmativo de nadie. ¿Por qué la democracia, si es libertad de elegir y no libertad de seleccionar, no tiene un voto en blanco donde yo pueda votar a nadie? Totalmente de acuerdo, Pedro. Incluso en Colombia existe esa ley. Y en Colombia está determinado que si hay un porcentaje de votos en blanco que vaya más allá de la mitad más uno y ningún candidato logra la mitad más uno, las elecciones tienen que repetirse con candidatos diferentes. Y es completamente válido, porque también democracia es la facultad de poder decir no me gusta ninguna opción. Pero qué bonito es que acá, cuando elegimos, el que vota nulo o el que vota en blanco simplemente se quita. ¿Un solo voto puede elegir al presidente? Un solo voto. Por ejemplo, en el Parlacén, el 85% de los guatemaltecos vota en contra del Parlacén, vota nulo al Parlacén. ¿Y qué pasa? Seguimos estando en el Parlacén. Eso es burlarse de la ciudadanía. Yo coincido en que hay algunas reformas, por ejemplo, al sistema electoral. Por ejemplo, abrir las listas y otro tipo de medidas que pueden acercar al representante y al ciudadano. Pero lo que está de fondo, independientemente se tome uno u otro camino, es uno, revalorizar la política, uno, que la participación política auténtica aumente.
Esto implica que sí, que efectivamente cuando Gloria dice, si no escogemos a este diputado, se pueden escoger a otros, implícitamente lo que está diciendo es que existe una mayor participación de personas mejor intencionadas, de personas que estén en un proyecto político, de personas que busquen el bien común o el bien mayor, a diferencia de los otros que estamos criticando. Entonces, en este sentido, coincide plenamente conmigo en términos de que hay que fortalecer la cultura democrática, aumentar la participación, porque sea es decir, yo lo que quiero ver es que los modelos o la literatura comparada nos permita que no necesariamente un modelo puede funcionar de igual manera en diferentes países. Todos los modelos tienen sus deficiencias y sus debilidades. Ahora vámonos. Acá lo que tenemos que recuperar la política, la participación, fortalecer la ciudadanía y recuperar lo público. A ver, yo eso pasa por años de trabajo. En términos reales, yo no sé si ustedes han podido ver en los videos en las redes sociales del ataque del día de hoy que sufrieron algunos diputados. Si no lo han hecho, invito a la audiencia que lo haga. Me impresiona mucho ver particularmente a mujeres llamando a los congresistas malditos, hijos de P, ladrones, y la ira desbordada que vemos de la ciudadanía es una ciudadanía donde el tejido social está roto, una ciudadanía que desprecia a sus diputados y la casta política, y una ciudadanía donde en términos reales pareciera que la confianza no se puede de ninguna manera volver a ganar. Pareciera que la ciudadanía simple y sencillamente dijo, hasta aquí llegué, y ya está con un nivel de agresividad muy fuerte. Yo entiendo sus puntos, pero es posible en un país como el que tenemos hoy en día, con ese nivel de agresión, construir ese modelo que usted plantea. Silvia, tenemos que buscar canales democráticos, tenemos que buscar canales de diálogo, tenemos que promover esa convivencia de paz. Pero es que la misma Constitución no te permite. A mí me dicen muchos jóvenes, yo quiero participar, Gloria, yo quiero denunciar que en esta comisión de postulación este y este son corruptos. ¿Qué puedo hacer? Anda a presentar una tacha. Van, presentan la tacha. ¿Sabes qué hacen con esa tacha? La engavetan. ¿Por qué? Porque la comisión ya sabe de antemano a quién va a votar. Entonces es bien frustrante también para uno decirle a la ciudadanía, participe, involúcrese, vigile, informe, cuando realmente el sistema actual le da bien poquito a la ciudadanía con qué defenderse o con qué poder atacar. Y esa es la frustración que se ve en redes sociales. Acordémonos. El sistema necesita reformas. Pero esas reformas también pasan por incrementar la participación. Estoy completamente de acuerdo contigo y con Silvia que la insatisfacción de los políticos o de la ciudadanía hacia los políticos, hacia las instituciones, es alta. Pero tenemos que encontrar vías democráticas, tenemos que encontrar el diálogo, tenemos que promover la convivencia. Pero otras vías ¿cómo encontrás tú el diálogo si cuando la ciudadanía llega con 75,000 firmas al Congreso a exigir una reforma constitucional para que sea considerada? El Congreso la engaveta. O sea, no, la consideró. Esa propuesta fue discutida en la Comisión de Legislación y Punto Constitucional. Yo quiero hacerles una pregunta para cerrar este programa. ¿Qué solución ven ustedes ante la crisis que estamos viviendo el día de hoy en el Congreso? Yo, indudablemente, aumentar la participación, fortalecer nuestras instituciones. Eso pasa por reformas profundas, eso sí, pero vías democráticas. Y aumentar la participación y consolidar la ciudadanía. Gloria. Reformar la ley de servicio civil para incluir meritocracia, que es una palabra que no se incluye. Reformar la manera en que está el Congreso dividido, eliminar el listado nacional, dividir en 2 cámaras y tener un Congreso bicameral parlamentario. Reformar la ley electoral y de partidos políticos, exigiendo que los partidos puedan tener actividades internas y que hagan proselitismo, no campaña. Eso como algunos puntos. Y a la ciudadanía el poderle dar potestad más allá de las que tiene ahorita para poder pronunciarse en contra de un funcionario y que realmente su voz tenga un eco funcional. Muy bien, pues ahí han visto, nos hemos extendido, pero mereció la pena. 2 jóvenes que están, como muchos jóvenes de este país, la mayoría queriendo cambiar. Si usted no está convencido que tocamos fondo, puede seguir viendo el vaso medio lleno. Está en su libertad de hacerlo, pero tenga por seguro que se va a embarrar mucho más. El espectáculo que dio la justicia no hace mucho. El espectáculo que se dio con la Contraloría que se le pasó a Juan Carlos, de todos los que dijo, o yo no lo dejé siquiera, tampoco hace mucho. Las reformas que se quieren hacer, los saltos de diputados de un partido a otro como si esto fuese un saltimbangui o una rueda de Chicago donde uno salta de un lugar a otro. El espectáculo deplorable, lamentable,
que está dando hoy el país en el Congreso de los Diputados, solo dice una cosa: tocamos fondo hace mucho tiempo. Si usted no está convencido, puede seguir con su optimismo desmesurado, luchando por levantar la sala del Quezal a donde quiera, pero no se van a levantar, porque como muy bien ha dicho ellos y ha remarcado José Carlos muchas veces, si usted no es un ciudadano responsable y participativo, esto no lo cambia nadie. Duérmase con esa preocupación, porque si no, mañana se levantará con muchas otras. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. No se vayan, que vamos a volver con otro tema. Muy bien, segundo tema se refiere a una cosa que yo creo que ha pasado bastante inadvertida en los medios y sobre todo para muchos lectores y televidentes. Nos referimos a la subida de las tarifas que prestan tanto el puerto de Santo Tomás de Castilla como Puerto Quezal, las tarifas portuarias. Para ello vamos a hablar con Jean-Paul Brichot, que es presidente de Cutrigua, una asociación de importadores y exportadores sustancialmente. Jean-Paul, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué representa para el comercio de Guatemala o como atracción de inversiones estas subidas portuarias? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Realmente las tarifas portuarias, tal vez partamos de los puertos. Los puertos, el comercio de Guatemala en un 80% sale a través de nuestros puertos. Si para ubicarlos como en contexto, es como que tuviéramos una carrera, digámoslo así, hablando de competitividad. En una pista, el carril 1 es Guatemala, el carril 2 Colombia y así sucesivamente. Carril 1, Guatemala, resulta que, bueno, el puerto es muy caro, entonces la salida del carril 1 va a estar un poco antes, porque la salida del carril 2 de Colombia, ellos son muy competitivos y están más adelante. Y si le subimos también que tenemos un problema de infraestructura, costos por inseguridad, tenemos que usar custodios, tenemos que usar patrullas para la exportación, o sea, cada vez vamos retrasando más esa salida en exportación. Y en la importación, la hora de la llegada, pues cada vez es más lejos porque tenemos también los costos muy altos. Al final de cuentas, esto nos saca de competitividad a nivel mundial a la par de los demás países. Específicamente en Puerto Quetzal, ahorita tenemos la notificación el 16 de octubre que piensan subir las tarifas portuarias. Entró en vigencia el día siguiente, el 17, y esto implica un encarecimiento o los costos, que aumenten los costos de los barcos. Supongamos de graneles es un 45 a 55% y de contenedores en un 53%. O sea, la mitad. Así es. Todo esto se va a trasladar al consumidor. Al exportador la competitividad y al consumidor la importación. Con el agravante que las navieras nos han estado reportando que tienen problemas de poder liberar contenedores porque resulta que todavía no saben cómo aplicar esa misma normativa, que salió sin reglamento, tienen 15 días para emitirlo, entonces es un problema serio en estos momentos, ¿verdad? Porque los costos de 55 para graneles, 53 de contenedores, más la falta de certeza en la aplicación, nos tienen preocupados a todos los usuarios, exportadores e importadores. A ver, yo tengo una duda con este tema de la portuaria y particularmente la portuaria Quetzal. Vimos en un inicio la gran polémica que causó toda la gestión de Alan Marroquín como interventor. Inclusive vimos al presidente premiándolo por su gran gestión. Por el otro lado, vemos que hay un tema muy fuerte de precursores químicos, de narcotráfico, de falta de seguridad, y ahora, aunque él ya no esté ahí, seguimos viendo todo este tema de las tarifas que de una u otra manera son un golpe terminal para Guatemala. Yo quisiera que tú nos des un análisis qué está pasando en el tema de portuarias, un tema muy poco cubierto por los medios de comunicación, sin embargo, que está afectando muchísimo toda la economía de Guatemala. Realmente los puertos deberían de ser vistos como unidades de competitividad y no de negocio. Actualmente el puerto, cuando fue concebido, específicamente Quetzal, en el 86, fue concebido con un plan maestro o un plan de desarrollo portuario en cierto tiempo, el cual no se cumplió. En el 2004 contrataron una empresa estadounidense que hizo nuevamente otro estudio
un plan maestro o un plan de desarrollo portuario que tiene que ir de la mano del puerto para que no llegue a congestionarse, a hacer un cuello de botella para la logística y digámoslo así, el puerto pues sea inoperante. El tema es que el puerto, ustedes han visto en los últimos años, ha sido un ente que pues recauda muchos recursos para el puerto, lo reparten las municipalidades y jamás es utilizado, utilizan los recursos para la inversión. Entonces el puerto ahorita llegó al punto de que o invierte en su infraestructura o realmente está incrementando los costos a todos los operadores del puerto. Adicionalmente tenemos otros servicios nuevos como rayos X, un sistema de rayos X que quieren implementar en Santo Tomás y Quetzal, no solo Santo Tomás, o en marchamo electrónico. Esto estamos hablando que va a generar un 40, más o menos como $30 por contenedor al exportador y al importador. Se desconoce si va a ser una inspección al 100%, que son de los puntos que no se ven en las tarifas, que no se especifican y nos tienen sin certeza. Al final de cuentas, los puertos, como no son vistos como unidad de competitividad, actualmente están los dos puertos intervenidos. No hay juntas directivas, sino la decisión la toma una persona, y que ha sido el tema de la conflictividad que hubo con el anterior interventor. Lo que se hizo fue contratar una firma internacional para que hiciera un análisis sobre las tarifas de Puerto Quetzal, para evitar que fuera una imposición, sino fuera porque realmente el puerto es competitivo gracias a la inversión del sector privado, de los diferentes, porque el puerto lo único servicio que presta son las condiciones de puerto como tal, el resto es prestado por servicio privado. Está graneles con azúcar, está fertilizantes, todos granos básicos, todos ellos tienen inversiones. Pero Jean-Paul, subir 50% una tarifa de importación y exportación, cuando hace unos meses se interviene militarmente Puerto Quetzal para evitar la corrupción, se recauda menos de lo que se ingresaba, se encarecen ahora los productos sin saber realmente cuáles son los resultados. Bueno, ahí no estamos tapando o no se está tapando corrupción, malos manejos, robos. O sea, si hace un rato estábamos mal en la discusión, parece que ahora estamos peor. Sí, realmente eso es el fin del puerto, es facilitar, es ser una unidad de competitividad para el país y no una unidad de negocio, que es lo que aparentemente es. Sistemas de intervención, hubo un análisis de inspección o de riesgo altísimo, se inspeccionó 100%, y la pregunta es ¿qué hallazgos se tuvieron? ¿Bajo qué excusa están haciendo este aumento casi de 50%? Pues hemos tenido, como usted lo comentó, desde las diferentes intervenciones, diferentes argumentos. Se inició con inflación, siguió con crecimiento, así hemos venido en el último año, porque fue casi que en diciembre del año pasado que iniciamos con esto. Realmente el estudio lo que dice es, señores, para ustedes constituir una tarifa competitiva, o para hacer un puerto competitivo y construir una tarifa, ustedes tienen que hacer un análisis de equilibrio de tarifas, lo cual no existe. Entonces, ¿por qué entonces quieren subir tarifas? Algunas suben muchísimo, otras más o menos, pero en general el 53%. ¿Por qué querer encarecer los productos y instalar nuevos servicios que realmente... ¿Cuál va a ser el sentido y por qué lo tenemos que pagar los usuarios, verdad? Como el tema de rayos X. ¿Por qué tienen que pagar nosotros 40, 30 dólares por una inspección y qué beneficio nos va a tener como exportadores o importadores? Pero curiosamente, Jean-Paul, resulta que el Puerto Quetzal entrega beneficios todos los años, es decir, esos beneficios se podían invertir, y si hay un pacto sindical abusivo que realmente depreda recursos del Estado, es el pacto de los sindicatos de Puerto Quetzal. Que a mansalva se queda con dinero producto del manoseo que tienen los sindicatos. Bueno, ¿no está el gobierno, habida cuenta que es un servicio para hacer una mejor exportación e importación? ¿Ustedes han discutido con el gobierno, por ejemplo, estos dos puntos? Sí, realmente uno de los temas específicamente es que el puerto es eficiente o no es eficiente en la utilización de los recursos. O sea, si el puerto es muy costoso porque no está priorizando su gasto, porque tiene corrupción. De todo, entonces yo creo que sí, y eso es parte de la intervención.
En la intervención deberían de ser medibles a corto plazo y ok, vamos a intervenir, pero vamos a lograr esto y ¿verdad? Con metas claras y objetivos, ¿verdad? ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ante esta Estamos en tiempo, tiene que ser rapidito. ¿Se quedan sí. de brazos cruzados? ¿Van a impugnarlo? ¿Qué van a hacer? Pues llevamos ya de diciembre en esto, como les comenté, se hizo el estudio, ahorita solicitamos que den marcha atrás con la implementación de las tarifas y que esto sea consensuado con todos, ¿verdad? Para que no tenga un impacto Encima negativo. de todo, en pura época navideña, así que preparémonos porque van a tener el 53% Bueno, también de vino una aumento. clavada Qué en barbaridad. mera época del fútbol y luego hubo que dar marcha atrás. Qué Jean-Paul barbaridad. Bouchot, muchísimas gracias. Ahí ven ustedes, si lo del Congreso era poco, ahora cuando tenga usted que pagar por su computadora o su cosa importada, cualquiera que sea, su sándwich o lo que sea, más caro es porque el gobierno ha decidido subir 50% las tarifas portuarias. Usted y yo casi no nos enteramos y además los sindicatos del puerto tienen un excelente plan para quedarse con mucho más dinero, negociado con una autoridad interventora que lleva por años, en teoría, para mejorar los servicios y aquí todos seguimos callados. Bueno, para los que han escrito que todavía no estamos tocando fondo, ahí tienen un punto más. Sean felices, sueñen con todo esto y mañana levántense optimistas, pero realistas. Hemos tocado fondo y necesitamos como ciudadanos responsables actuar. Jean-Paul, muchísimas gracias. Y sin más dilaciones, muchísimas gracias a ustedes y nos vamos en un ratito a Deportes.